tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Aquí estamos después de un largo fin de semana, porque para nosotros inició desde el viernes, y de un caluroso también fin de semana. Mucho calor en gran parte del territorio nacional. Las lluvias están brillando por su ausencia. Esperemos pues que agua bendita caiga en el campo, porque luce muy seco. Estuve el fin de semana por Barahona, Asua, San Juan de la Maguana, y da pena usted ver el campo como está, seco, seco, ansioso, deseoso de agua para hacer más fértil la tierra de Quisqueya. Miren, el petróleo de Texas hoy pues dio un bajón sumamente importante. Se colocó a $72.92 el barril. Óigalo bien, $72.92 el barril del petróleo West Texas, que es el de referencia para la República Dominicana y gran parte del área. Vamos a esperar que los precios de los hidrocarburos derivados del petróleo se sincericen, porque cuando el presidente Luis Abinader tomó la medida de subsidiar los derivados del petróleo, estaba en $85 el barril. $85 el barril. Estamos hablando de alrededor de $12 con relación al precio de hoy. Y no se frizaron justamente ahí los precios cuando estaba 85, sino se frizaron cuando estaba un poco más alto el barril de petróleo. Recuerden que llegó hasta colocarse por encima de los $115 el barril de petróleo. Y el presidente Abinader alertó, y yo lo digo que responsablemente, diría yo, a la población de que si el petróleo sobrepasaba la barrera de los $120 el barril, el gobierno tendría que descontinuar el subsidio que mantenía a los precios de los hidrocarburos como una forma de garantizar el precio en el transporte público de pasajeros, el precio en el transporte interurbano y también, ¿por qué no?, en la carga del campo a la ciudad. Pero, muy bien, todo estuvo bien en ese momento, porque para eso la gente elige un presidente que actúe con responsabilidad y que tenga el tino adecuado para saber cuándo se deben aplicar aumentos. Pero la gente también ahora reclama reducción en los precios de los hidrocarburos, porque, reitero, se estableció el subsidio cuando los precios superaban los $85 el barril, y hace tiempo que está por debajo de $80 el barril de petróleo, a tal punto de que no ha sido el precio más barato a que se ha cotizado el barril de petróleo en los últimos meses. Estamos hablando del precio de hoy, $72.92. Entiendo que el gobierno del presidente Luis Abinader, por su salud, debería reflexionar, debería poner a trabajar su equipo económico para hacer los cálculos del lugar y establecer, de ser necesario, rebajas significativas en los precios de los derivados del petróleo, para que no sea la gente que lo exija en las calles y que después que la gente lo exija, tomar la medida. Entonces, no va a ser una medida concienzuda de parte del Estado Dominicano a partir de los cálculos de los precios de esos derivados del petróleo. Pienso que todo gobierno que se deje presionar y que toma medidas en base a presión es un gobierno que es una bomba de tiempo, porque se hace el modo vivendi de la población y entienden que sin reclamos, sin exigencia, los gobiernos no reaccionan. Entonces entiendo que debería reaccionar cuanto antes el gobierno del presidente Luis Abinader y ordenar una revisión exhaustiva de los precios de los derivados del petróleo y establecer las rebajas, las reducciones correspondientes. Ya el gobierno ha recuperado con crece lo que invirtió en los subsidios a los combustibles, y si no recuperó, pues permita que la población disfrute de esa reducción que se está experimentando en los derivados del petróleo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si mañana tienen que aumentarlo, pues tienen calidad moral para hacerlo.
lo tienen. El presidente debería pensar que el precio de los derivados del petróleo alto encarece el costo del transporte público de pasajeros, tanto urbano como interurbano, pero también encarece el costo del transporte de carga. Si se establecen reducciones, estoy seguro que los transportistas, muy en especial los de carga, tendrían que verse obligados a reducir costos, como tienen que hacerlo también con relación a propósito de transporte, con la rebaja significativa que se ha producido en los precios de los fletes marítimos, porque todo se lo cargan al consumidor. Los precios de los fletes marítimos, es cierto, llegaron a cotizarse hasta $2.000, $2.500, y los furgones llegaron a cotizarse hasta $10, $15.000 cada furgón, contenedor. Entonces, ya hoy día esos precios volvieron a lo que tenían antes de la pandemia, pero a la gente no ve a reflejarse en esos artículos importados estos precios. Entonces, no vamos a esperar que la población tenga que lanzarse a las calles a exigir rebaja para tomar las medidas del lugar. Entiendo que los gobiernos se robustecen en la medida en que toman decisiones oportunas que vayan a favor o en contra del pueblo. Digo a favor porque es lo que la gente más ve. Cuando tienen que irse en contra de los intereses de la población, la gente lo siente y lo reclama, lo exige. Vamos a esperar que sea así. Miren, el caso de la debacle que se está dando en el Partido de la Liberación Dominicana continúa su agitado curso. Este fin de semana, connotados dirigentes de esta entidad política dejaron atrás esa militancia. Y algunos, como el caso del ex senador Luis René Canaán, se han declarado en reflexión, pero todo el mundo sabe lo que significa reflexión. Todo el mundo sabe lo que es eso. Eso es refrescándose un poco para anunciar luego su juramentación en otra entidad política. Ahí lo esperan a Luis René Canaán con los brazos abiertos. El partido Justicia para Todos de Valentín, de Julio César Valentín, lo espera la Fuerza del Pueblo, el partido que dirige el expresidente Leonel Fernández, con los brazos abiertos. Hay que decir que Luis René Canaán es un médico pediatra prestigioso de la provincia Hermanas Mirabal, que pernotó en el Senado de la República, si mal no recuerdo, creo que por tres periodos consecutivos, y es una persona de mucho equilibrio emocional, de un gran equilibrio emocional. Es decir, que si toma una decisión, retirarse de las filas del partido que fundó el profesor Juan Bosch el 15 de diciembre del año 1973, es porque realmente entendió que el ciclo de vida útil de esa entidad política concluyó, como lo concluyó en su momento el del Partido Reformista Social Cristiano, como concluyó el del otrora Partido Revolucionario Dominicano, PRD, ese partido del hacho encendido, que cuando la gente veía ese hacho encendido en las calles, entendía que era el momento de lanzarse a las calles a reclamar reivindicaciones justas. Entonces concluyó, esos dos partidos concluyeron su ciclo histórico. Y el PLD tal parece que se aproxima a concluir su ciclo histórico. Esa división que se produjo en el Partido de la Liberación Dominicana a finales del año 2019, sin duda alguna, le dio una estocada mortal a esta entidad política que se proyectaba con fortaleza para dirigir los destinos de la nación por más años. Tuvo en esta ocasión 16 años ininterrumpidos dirigiendo los destinos del país, con dos presidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina. Este último quiso perpetuarse, quiso reeditarse al frente de la administración pública. Todos recordamos muy bien esas manifestaciones, esas protestas en el año 2019, cuando Danilo Medina quería modificar la Constitución nueva vez para presentarse por tercera ocasión a dirigir los destinos de la nación.
y tuvo que recibir una llamada del señor Pompeo, secretario de Estado en ese entonces, del gobierno de Donald Trump, para que dejaran atrás esas intenciones de reforma constitucional para repostularse. Entonces, a partir de ahí, el presidente Danilo Medina, el líder del PLD en ese momento, porque era el que firmaba los nombramientos, firmaba, como dice un amigo mío, los cheques, los libramientos. Entonces, él prefirió pues, elegir o promover la elección de un candidato en el PLD de poca monta. Poco conocido, entendía Danilo que se podía aplicar un viejo refrán popular que dice, papeleta mató a menudo, y que él, con los recursos, los cuantiosos recursos del Estado y con el dinero acumulado, más la fortuna del señor Gonzalo, que de seguro pues, invirtió algo, parte de su fortuna, en ese proyecto electoral, pues impusieron a Gonzalo Castillo como candidato presidencial del PLD, a sabiendas de que era un desconocido, de que no tenía esa experiencia, ese expertise político que garantizara librar una buena batalla de cara a esas elecciones de mayo del 2020. Pero se le sumó otra gran debilidad a ese otrora partido poderoso, partido gobernante, PLD. ¿Cuál debilidad? El fracaso de las elecciones municipales de febrero del año 2020. Ese fracaso selló definitivamente la sepultura del PLD como proyecto político de cara al 2020, sumado ya a la renuncia obligada del expresidente Leonel Fernández, porque le cerraron, le tiraron, todos sabemos que le tiraron atrás, para chuvárselo, para sacarlo sin ningún tipo de prestigio, sin ningún mérito en el país, a pesar de haber realizado tres gobiernos sumamente importantes y de grandes logros que exhibir el presidente Leonel Fernández. A pesar de todo eso, y que era parte del mismo proyecto político de Danilo Medina prefirió sacrificar a Leonel Fernández, imponer a Gonzalo Castillo como candidato presidencial, y todos sabemos la historia, lo que ocurrió. En medio de esa pandemia, la gente se volcó a votar en contra del PLD, y los pocos que se arriesgaron a votar, votaron por la salida humillante del Partido de la Liberación Dominicana del poder y sus candidatos, tanto en las elecciones de febrero como en las elecciones de mayo de ese año 2020. Todos conocemos la historia, lo que ocurrió a partir de ese momento. El presidente, el candidato de ese entonces, Luis Abinader, ya podía coger fiado, porque era seguro presidente de la República, producto de esa gran división. Todos sabemos lo que ocurrió luego de asumir el presidente actual, Luis Abinader, la rienda del poder y designar a frente de la Procuraduría General de la República a una magistrada proba, honesta y capaz, Miriam Germán Brito. Ahí pues se desató la persecución contra aquellos, incluso familiares muy cercanos, colaboradores del expresidente Danilo Medina, para que respondieran ante la justicia dominicana sobre los hechos de los cuales se le imputaba, se le acusaba. Y todavía vemos varios casos en los tribunales de la República, incluyendo el de Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, y de los hermanos del expresidente Danilo Medina, que tendrán que responder ante los tribunales de la República. Entonces eso no lo midió, el peso no lo midió con exactitud Danilo Medina, lo que podía acarrear esa ruptura con el líder realmente del PLD, aunque un liderazgo que se expresó en un PLD en el gobierno con timidez, aunque mucha gente valientemente renunciaron de posiciones de decretos o respaldaron públicamente el paso que dio Leonel Fernández de cara a las elecciones del año 2020. Y Danilo Medina inmediatamente lo separó de la posición. ¡Oh Dios! Hoy se está repitiendo lo mismo. Muchos de esos colaboradores, ciegos, sordos y mudos,
de Danilo Medina le están dando la espalda. El caso de Luis René Canaán y otros más que se van a producir, otras renuncias más que se van a producir en los próximos meses. Les recuerdo que estamos en el canal 46 de Win Telecom, 20 de Telecable Dominicano, así como también en el 101, 1101 de Claro Televisión, en el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 40 sistemas de cables en las provincias del país y para los Estados Unidos y el continente americano en el satélite EUTEL. Miren, algo que creíamos superados aquí en la República Dominicana, poco a poco ha vuelto a renacer, producto de la crisis económica que vive la República Dominicana. Me refiero a los viajes ilegales. La desesperanza que vive nuestra juventud la lleva a incursionar en viajes ilegales. Este fin de semana se produjo, señores, un lamentable naufragio, un incidente donde 3 jóvenes del Bajo Yuna, de allá de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, murieron en alta mar. 3 jóvenes llenos de esperanza, una de ellas que había participado en el concurso para nuevos profesores, y esa joven, pues lamentablemente, a pesar de haber ganado ese concurso, nunca la llamaron para nombrarla en educación. Estos jóvenes que ustedes ven en pantalla, Jacqueline Iciano, Diana Carolina López y Dauri Antigua, pues mírenlo ahí, en la flor de su juventud, los 3 murieron en ese naufragio, en el intento por llegar a la tierra prometida, llegar a Puerto Rico, para de Puerto Rico preparar documentaciones e irse a los Estados Unidos, detrás del sueño americano. Pero no solo ellos son los únicos jóvenes que han muerto del año 2020 para acá en intentos de viajes al exterior. Recordemos muy bien los jóvenes de Baní que murieron en la vuelta por México, tratando de cruzar la frontera estadounidense-mexicana, murieron en un accidente. Perdieron la vida en un accidente, que andaban en un contenedor. El contenedor se fue a pique, como decimos en buen dominicano, y todos los que iban ahí, prácticamente todos murieron. Entre ellos 6 dominicanos. Fallecieron muy lejos allí en México, buscando llegar a Estados Unidos por esa vuelta. Y usted sabe la cantidad de jóvenes que han muerto buscando llegar a Estados Unidos por la frontera con México, cruzando la vuelta por El Salvador, Guatemala, por ahí cruzando selva, la vuelta por Panamá. Son muchos los que han muerto, porque la desesperanza, la falta de oportunidades está afectando psicológicamente a nuestros jóvenes, que no vale que se preparen académicamente o técnicamente para insertarse en el mercado laboral, como fue el caso de Diana Carolina López, la joven, la rubia que veíamos hace un momentito, de los 3 que fallecieron de San Francisco de Macorís. Dice su padre que con mucho esfuerzo y sacrificio la llevó a la universidad a estudiar la carrera que a ella le gustaba, pedagogía, porque es la carrera donde tú puedes encontrar más fácil inserción en el mercado laboral. Si te gradúas con buenos índices y pasa la famosa prueba de inserción en el sistema educativo dominicano, ella la aprobó, todo lo aprobó. Sin embargo, nunca llegó la llamada, el llamado del Ministerio de Educación para que se presentara y designarla en cualquier lugar del país, porque ella tenía lo mejor. No era casada, no tenía hijos, tenía juventud y estaba dispuesta a iniciar vida donde sea. Pero como docente del sistema educativo preuniversitario de la República Dominicana, el joven Dauri Antigua, según informaciones que tengo, era un joven
que se había preparado en el área de la tecnología. Sin embargo, por más cruces que dio, no encontró inserción en el mercado laboral. Y ahí está. Le prepararon un paquete y se fueron mar adentro, por Río San Juan, por ahí por la costa de Nagua, la costa norte, a buscar inserción, a buscar cómo llegar a Estados Unidos. Cómo llegar a Estados Unidos vía Puerto Rico. No llegaron. Vamos a esperar que este gobierno, que dice que tiene políticas públicas de cara a la juventud, pues le abra la oportunidades a nuestros jóvenes para que no tengan que incurrir en viajes ilegales poniendo en juego su vida. Vamos a esperar que sea así. Miren, Contrataciones Públicas, a propósito de jóvenes, detectó irregularidades graves, lo dice Contrataciones Públicas, en el programa Bachilleres Bilingües Productivos. Ese programa que viene de la gestión gubernamental pasada y que se iba a ejecutar a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM, donde se estaban contratando los servicios para la formación y capacitación, para la implementación del programa de bachilleres bilingües productivos. Entonces ahí en el INAFOCAM hubo problemas. De acuerdo, no a mí, no me crean a mí, sino créanle a Carlos Pimentel, hijo, el director de Contrataciones Públicas, que un informe que rindió sobre estas contrataciones que se pensaban hacer, pues dio a conocer que se detectaron irregularidades en el procedimiento INAFOCAM PEPU 2022-02, que se traducen en la falta de motivación de los actos preparatorios exigidos para este tipo de procedimiento. Concretamente, el informe pericial no justifica el uso de una modalidad de excepción por proveedor único. Oigan bien, un proveedor único, y no se justificó que permitiera comprobar que la empresa adjudicataria era la única con vocación de satisfacer el objeto de contratación, anomalía que se transfiere, según dice Contratación Pública, a la resolución emitida por el Comité de Compras y Contrataciones. La falta de motivación de los actos constituye una violación al debido proceso, señaló la institución fiscalizadora de las contrataciones que hace el Estado Dominicano. Yo espero que eso no se quede en simples denuncias, en simples justificaciones de contrataciones públicas, que se haga una expertise, que se profundice las pruebas periciales que se han encontrado, que se profundice en ellas y que se acuda al Ministerio Público para que éste a su vez inicie una investigación penal sobre este caso. Que no ocurra lo mismo que ocurrió con los equipos tecnológicos, la tablet, que se adquirieron en el Ministerio de Educación, sobrevaluada. Que no ocurra lo mismo con el propio Ministerio de Educación, con las butacas que se compraron y que nunca llegaron, las 650,000 butacas, y que nunca llegaron a los almacenes, a los depósitos del Ministerio de Educación. Que no ocurra lo mismo, que se investigue a profundidad y que caiga quien caiga, se someta a la justicia, amparado en un expediente sólido, un expediente irrebatible. Que no ocurra lo mismo que ocurrió, señores, en los planes de asistencia social del gobierno dominicano. Se perdieron 300 millones de pesos, que no llegaron nunca a los beneficiarios, a aquellos infelices que le depositan 1.600 pesos, 1.650 pesos. A esos infelices nunca llegó. Sin embargo, no hemos visto el primero que cae, ni siquiera la intención del Ministerio Público de investigar lo que ocurrió ahí.
porque ahí tal parece hay un entramado mafioso, un entramado que va desde el banco que maneja esa tarjeta, porque eso se hace a través de una tarjeta, la tarjeta de crédito, hasta el organismo correspondiente del sistema de asistencia social del Estado Dominicano hacia los pobres. Nadie investigó nada, lo único que se dio, una remoción en uno de los funcionarios o funcionaria que estaba al frente de los programas sociales del gobierno dominicano. La sacaron de ahí, la esposa del honorable presidente de la Cámara de Diputados, doña Digna Reynoso, que para mí está ajeno a esa, muy ajena a eso, la sacaron de ahí a ella y la enviaron como directora general de pasaporte. Lo único. Pero absolutamente no se ha hablado de eso, que no ocurra lo mismo, que esta denuncia que ha hecho Contrataciones Públicas con los 100 millones de pesos que se les regaló a los empresarios del entretenimiento, a los dueños de orquesta en el año 2021, 100 millones de pesos para comprarle fiestas, pagándole fiesta anticipada, la cual el pueblo nunca la disfrutó. Que no ocurra eso, que se investigue, caiga quien caiga, porque este gobierno es un experto en crear crisis y él mismo taparla, que no ocurra lo mismo de lo que ocurrió recientemente en el mes de enero, a propósito de la similitud que tiene la contratación con un proveedor único, disfrazado en varias partidas, lo que ocurrió en el Ministerio de la Juventud. 20 millones de pesos se asignaron a una sola empresa para preparar la entrega de ese premio que año tras año esperan los jóvenes dominicanos y que siempre se preparó en la sala augusta del Teatro Nacional, en la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, para darle solemnidad, darle categoría a esta premiación. No, en esta ocasión había que premiar a una empresa de un compañerito o de varios compañeritos y se montó un escenario multimillonario allá en la Plaza España, Ese escenario multimillonario era para justificar, garantizarle lo de él a ese compañerito o compañerita a través de su empresa, que quizás participó muy activamente en la campaña triunfal de Luis Abinader, pero él estaba guapito porque no le habían dado nada. Ahí le dieron 20 millones de pesos en unas contrataciones, que de seguro pudo haber gastado 5 o 6 millones de pesos, pero le quedó la buena coartada, porque yo sí sé de montaje de espectáculos. El costo de un montaje de espectáculo, de un espectáculo como ese. Entonces, lo peor de todo es que se disfrazó. Como eran 20 millones de pesos, tiene que convocarse a licitación. Entonces, para no convocar a licitación, la dividieron. La ganó la misma, una licitación simple, la ganó la misma empresa, 5 partidas, de 4 millones de pesos. Si usted lo multiplica, da 20 millones de pesos. Se denunció eso en los medios de comunicación. No hemos visto el inicio de ningún tipo de investigación al respecto, absolutamente nada. Entonces, estas cosas no deben pasar desapercibidas, deben ser investigadas a profundidad, que no ocurra lo mismo que está ocurriendo, valga la redundancia, con el éxodo, las juramentaciones espontáneas, entre comillas, de alcaldes que fueron electos en boletas de partido de la oposición y que hoy día, acudiendo a ese ofrecimiento de villas y castillas, se han juramentado en el gobernante Partido Revolucionario Moderno. Que no ocurra eso, que se investigue cuánto cuesta cada alcalde de eso, cuántos familiares, amigos y relacionados le han nombrado a cada uno de esos alcaldes en diferentes instituciones gubernamentales, con botellitas que van desde 100 mil pesos, 120 mil, de 50 mil arriba, porque este gobierno es fino en eso. No le gusta dar botellitas de 10 mil, 15 mil pesos, no. Las botellitas de este gobierno superan los 50 mil pesos. Uno de los expedientes
que van a ser atacados inmediatamente este gobierno entregue el solio presidencial, ¿usted sabe cuál va a ser? El expediente de las pensiones alegres que se han otorgado en esta gestión gubernamental. Mucha gente que no tiene el tiempo suficiente trabajando en la administración pública, que no tuvieron inserción en el mercado laboral gubernamental, compañeritas y compañeritos del PRM, lo han pensionado con sumas superiores a los 50,000 pesos. Óiganlo bien, que se lo estoy diciendo hoy lunes 13 de marzo. Todos estos programas se graban. Ustedes verán que ese va a ser uno de los expedientes de esta gestión gubernamental del presidente Luis Abinader. Hoy en la mañana se produjo una manifestación singular. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el diputado Eduardo Hidalgo, dirigente del partido opositor PLD, pues se encaminó por los frentes del Ministerio de Hacienda, reclamando aumento salarial para los pensionados del magisterio dominicano. Y me alegra mucho que se produzca esta protesta de parte de la Asociación Dominicana de Profesores en búsqueda de mejor calidad de vida para aquellos que lo dieron todo en las aulas y que hoy día pues ya producto de la edad o las afecciones de salud pues no están en las aulas. Lamentablemente ya no están en las aulas. Pero aquí el Estado Dominicano solo recuerda los aumentos del personal que está activo. Lo mismo ocurre con los cuerpos catrenses, con los retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Le frisan esas pensiones, no la indexan en base al costo de la vida. En el caso de los maestros, muchos de ellos son dependientes de X tipo de medicamentos. Tienen que acudir con regularidad a sus respectivos médicos. La aseguradora de riesgo de salud de los médicos, la ARS Segma, pues tiene un hospital, los maestros tienen su hospital. Hace tiempo que está funcionando con un déficit enorme. Está abierta de pura casualidad. Entonces, llama mucho la atención este reclamo, esta exigencia de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, para con sus compañeros de profesión que ya están retirados. Lo que no es agradable es el aumento que exige la ADP. La ADP exige 50,000 pesos de salario para los maestros retirados. Pienso que es una exageración, pero sí de que exija de que el gobierno le cubra, costee el 75% del pago para mejorar la compra de los medicamentos que requieren los médicos para sobrevivir, eso está bien, pero no así que se le aumente el 75% del salario que devengan en la actualidad. Pienso que es una exageración, aunque a veces aquí se pide mucho para transarse en un precio X, pero sí creo que los maestros merecen un mejor retiro, merecen un mejor salario para retirarse. ¿Por qué? Porque realmente hay muchos maestros que están retirados con 15,000 pesos. Otros, con 15,000 pesos porque es la pensión mínima, es la mínima pensión. Pero también deben crearse mecanismos para no permitir el endeudamiento constante de los maestros, muy en especial de los jubilados, porque caen en el fiado en el coger prestado, porque creen que nunca se va a pagar en la Cooperativa Nacional de los Maestros, que los jubilados tienen derecho a préstamo, y se convierte esto en un hábito constante que lo coloca en un sitial, señores, adivinen qué, que reciben exiguos pagos todos los meses cuando se produce el depósito. Muchos maestros jubilados no quisieran ni que depositaran, ni que pagaran,
porque reciben un depósito de 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, porque ya la mayoría se lo descuenta la cooperativa. Lo han tomado prestado en la cooperativa. Entonces se debe crear mecanismo para impedir el endeudamiento constante de los maestros. Entiendo yo que debe ser así, porque de nada vale que le aumenten, por ejemplo, los 50.000 pesos que solicita el profesor Eduardo Hidalgo y el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. Si al tener más ingresos, pues más se endeudan. Entonces pienso que se debe establecer un mecanismo de control. La misma ADP debería promover el establecimiento de ese mecanismo de control para evitar el endeudamiento excesivo de su membresía, no solo de los pensionados, sino también de los maestros activos. Muchos maestros activos, señores, no le alcanza, no cobran ni siquiera para pagar el pasaje para llegar a su centro de labores. No lo cobran, porque han convertido en una adicción el coger fiado o coger prestado en la cooperativa. Entonces, mientras esa adicción no se controle, van a tener problemas de liquidez. Siempre tendrán problemas de liquidez, por más alto que sea el salario. Entonces, hacia ahí debe la Asociación Dominicana de Profesores y su cuerpo educativo, me imagino que tienen un cuerpo de psicólogos educativos, de trabajar ellos mismos a su membresía para que vayan reduciendo poco a poco esa dependencia del crédito y de los préstamos. Que es bueno tener un acceso al crédito, excelente, pero no en exceso. Aquí yo conozco maestros que a mitad del préstamo que tienen van a la cooperativa y hacen lo que le llaman un reenganche. Vuelven, cogen un préstamo mayor, pagan lo que deben y le queda algo. Pero vuelven a seguir teniendo ese déficit enorme. Entonces vamos a esperar que se corrija esto y que los maestros vean lo que ganan. Aquí estamos ya con la parte final de conversación franca correspondiente a este día lunes, primer día laborable de esta semana. No sé qué es lo que pasa con los contratistas, con los ingenieros de esta gestión gubernamental. En el caso del puente Juan Pablo Duarte, no pegan una. Primero, se anunció al país que iban a intervenir este puente para hacer una reparación profunda del mismo, ya que presentaba avanzado estado de deterioro. Perfecto, excelente, yo diría para evitar que colapse, porque lo intervengan. Esa intervención, pues, se anunció que iba a ser por 45 días. A pesar de los inconvenientes, pues la gente lo aceptó con alegría. ¿Por qué? Porque iban a tener un puente remozado, iba a facilitar este puente la comunicación con Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, y machete, cerraron una parte del puente, iban a hacer eso, la parte sur cerrada primero, para luego trabajar en la parte norte, o sea, no cerrar por completo el puente. Este puente, señores, adivinen que no se duró 45 días cerrado. Duraron casi 3 meses con el puente cerrado, trabajando a pasito lento, a paso de tortuga. Luego, cuando la gente comenzó a exigir, a reclamar que se concluyeran esas reparaciones que que se anunciaron que iban a perdurar por 45 días, lo abrieron. No tiene un mes de abierto cuando ya de nuevo surgen nuevas fallas. Las mismas grietas que estaban en la Junta de Expansión del puente Juan Pablo Duarte estaban ahí. Estaban ahí, igualita. Muy bien, anuncian que van a cerrar de nuevo y lo cierran de manera parcial para hacer reparaciones en esa Junta de Expansión. Adivinen qué, de nuevo está la Junta de Expansión dañada en el puente Juan Pablo Duarte, la principal vía de comunicación con la parte este de la isla, no solo para Santo Domingo Este,
la única vía que hay para comunicarse con el polo turístico del este, el Aeropuerto Internacional de las Américas, el principal aeropuerto del país, el puerto multimodal Caucedo, el puerto de Boca Chica. Todo esto, la importante zona turística del este del país. Hay que atravesar por ese puente, el que está aquí en el Distrito Nacional, o el que viene del Cibao, debe atravesar por ahí, necesario obligatoriamente. Entonces, dice el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que vamos a escuchar a lo que saben y vamos a tomar la medida del lugar. Señores, ustedes están olvidando de que ustedes están en la conducción de la administración pública y que no deben hablar como oposición, deben hablar como gobierno. Miren ahí, miren, esas son imágenes de hoy en la mañana, imágenes recientes del puente Juan Pablo Duarte. Miren el deterioro que tiene, ya eso no es pose, eso no son ediciones, no son fotos editadas, eso es cierto. Entonces, que se le busque solución a eso. 60 millones de pesos que se gastaron en la reparación del puente Duarte. ¿Para qué? ¿Para qué ha servido esa inversión millonaria en una necesaria reparación? Porque no estamos criticando la reparación, estamos criticando lo mal que se hizo esa reparación. Entonces, la empresa Pinza, que fue la empresa contratada para resolver esos problemas, me imagino que tendrá un seguro que garantiza que eso no le va a costar un centavo al Estado Dominicano, esa reparación. Y de no ser así, podría el Estado Dominicano, y me gustaría ver ese proceso, acudir ante los tribunales de la República sometiendo a esa empresa contratista por negligencia, por falta de ética e incumplimiento de contratos. Vamos a esperar que sí, porque señores, aquí se otorgan contratas millonarias y no hay un régimen de consecuencia para el que no cumpla con esas contratas. No creo, y vamos a estar pendientes de esto, que los costos de reparación de nuevo de esa Junta de Expansión deben cargarse al erario público, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Porque se supone que cuando usted hace un trabajo de esta magnitud y que tuvo todo el tiempo del mundo para hacerlo porque nadie lo estaba acelerando, usted se dio 45 días, sin embargo se tardó 3 meses, el doble del tiempo, quizá un poco más, porque volvió a cerrarse después. Entonces usted debe entregar un trabajo de calidad a la altura de esos 60 millones de pesos que son nada más y nada menos que $1 millón, un poco más de $1 millón. Entonces debe existir lo que llamamos en el argot jurídico un régimen de consecuencia, una penalidad, porque aquí no le importa a nadie lo del Estado. Usted va en un vehículo, chocó, el vehículo chocó con una verja perimetral de una escuela, un centro hospitalario público, recogen el vehículo, con una grúa se lo llevan. Nadie exige a la empresa aseguradora de ese vehículo de motor que vuelva esa verja a sus orígenes, que repare esa verja. Nadie lo exige, absolutamente nadie. Como nadie exige, en este caso, el cumplimiento con un contrato que se rubricó, me imagino, que el Ministerio de Obras Públicas debe tener un contrato con cláusulas que establezcan penalidades. Un contrato firmado con la empresa Pinza, la empresa industrial Pinza. Porque no es que, no, vamos a repararlo de nuevo. No. Ya usted se le dio una primera oportunidad, lo reparó mal. Se le dio una segunda oportunidad, lo reparó muy mal. Y ahora se le va a dar otra tercera oportunidad. Dice un viejo adagio popular que a las 3 son la vencida. Ya debería judicializarse esto. Como se hizo con la autovía del Nordeste. Al igual ocurre, estuve este fin de semana en el sur del país, señores, una estafa, la circunvalación de Asua, una estafa garrafal, iniciando por la falta de señales, carente de señalizaciones.
esa autovía de 12 kilómetros, 2 carriles, uno en sentido contrario, la estación de peaje que está en el presupuesto de esa autovía, es la misma carpa que usaron para inaugurarla. La carpa, esa es la estación de peaje. Llevaron varias casetas acelerado por comenzar a cobrar, y ahí están cobrando. Entonces eso debería someterse a revisión, a ver qué establecía ese contrato de adjudicación de esa importante vía de desahogo.